Un día llegas a la emergencia y deparas con un paciente y laceraciones en el brazo, en la espalda o en la pierna y necesitas hacer una sutura. Agarras el anestésico local y empiezas a inyectar al paciente. De repente el paciente empieza a tener taquicardia, hipotensión, empieza a tener adormecimiento perioral. Eso es la toxicidad de los anestésicos locales cuando son administrados de una forma incorrecta. Yo soy Eduardo Correa y este es el canal Minuto Medicina y hoy vamos a hablar sobre las toxicidades de los anestésicos locales. Para entender el concepto de anestésico local y cuáles son sus principales toxicidades, cuáles son los anestésicos locales, su nombre, tenemos que partir de un principio. El libro Velázquez de Farmacología Básica y Clínica define anestésico local como una sustancia química que bloquea la conducción nerviosa de manera específica, temporal, reversible, sin efecto de la conciencia del paciente. Partiendo de ese concepto, sabemos que los anestésicos locales son relativamente seguros cuando administrados en regiones anatómicas apropiadas y con dosis adecuadas. Generalmente, cuando acontecen los efectos tóxicos de los anestésicos, son por una mala técnica, la inexperiencia del personal o un accidente, como la administración del anestésico local intravenoso. Los libros hablan de efectos locales tóxicos y de los efectos sistémicos, pero dan mucha más énfasis en los efectos generales que afectan dos muy importantes sistemas de nuestros organismos, que son el sistema nervioso central y el sistema cardiovascular. El sistema nervioso central, de los dos sistemas que tenemos, es el más vulnerable. Vamos a tener dos fases de signos y síntomas. Una va a ser de excitación y luego una de depresión. Entonces estás ahí con el paciente haciendo tu sutura, administrando los anestésicos y el paciente empieza a tener una fase de excitación, que es el sistema nervioso central empieza a tener vértigos, nistagmos, fasciculaciones del músculo de la cara, de los dedos, adormecimiento perioral y luego aumenta la frecuencia. No necesariamente el paciente va a tener signos ni ese mismo orden. Puede ser aleatorio, veniendo el adormecimiento perioral primero, después el vértigo o las fasciculaciones. Depende mucho de cada paciente, de cada momento. Luego de tener la sobreexcitación, el paciente va a empezar la fase de depresión. Quiere decir, el paciente está agitado, está taquicárdico, está con los vértigos, los nistagmos y luego el paciente empieza a adormecer. Empieza a tener la somnolencia. El paciente ya se va, si no corriges la toxicidad del anestésico local, si no tienes el criterio para decir, creo que es la toxicidad del anestésico local, no fue el efecto del accidente que está causando eso, el paciente va a empezar a quedar inconsciente. Luego, si no corriges, si no haces nada, el paciente va a tener su paro cardiorrespiratorio, en lo cual va a llegar al fallecimiento. Los efectos tóxicos sobre el sistema cardiovascular tienen más o menos un orden, en lo cual vamos a hablar ahorita. Pero no quiere decir que el sistema nervioso central viene con sus síntomas y después luego el sistema cardiovascular. No, todo eso acontece simultáneamente y vos como médico, como interno, como enfermero, tienen que saber de eso. Entonces en el sistema cardiovascular vamos a empezar con siempre una depresión de la contractilidad. Segundo, la excitabilidad y la velocidad de conducción va a aumentar, que va a generar el aumento de la frecuencia cardíaca. Tercero, como sigues aumentando la toxicidad y vos sigues administrando el anestésico local,
va a haber una disminución del volumen minuto. En cuarto paso, va a generar una hipotensión moderada y ligera. En quinto, va a haber una vasodilatación periférica. Luego, una hipotensión grave, bradicardia sinusal y colapso del sistema cardiovascular. Sabemos hasta aquí los efectos tóxicos, la definición del anestésico local, pero los efectos tóxicos, ¿cómo se trata? ¿Cómo debo proceder? Vamos a pasar algunas pinceladas aquí. Primero que vamos a hacer es mantener la vía respiratoria permeable. El paciente puede entrar en colapso paro-respiratorio, como ya hemos mencionado, entonces siempre tenemos que mantener esta vía permeable. ¿Cómo vamos a hacer? Con una ventilación asistida y controlada por oxígeno. Segundo, sobre la excitación del sistema nervioso central, podemos tener las convulsiones. Entonces vamos a administrar el diazepam o un barbitúrico de acción rápida. Comente aquí abajo cuáles son los barbitúricos de acción rápida que usted conoce. Y si las convulsiones no ceden, vamos a utilizar un relajante muscular despolarizante. Esa yo quiero ver. Vamos aquí, todos los que están viendo ese video, vamos a comentar aquí abajo cuál es el relajante muscular despolarizante que vos conoces y cuál es el más utilizado. Continuando con el video, y en tercer lugar vamos a corregir el estado hipotenso del paciente. ¿Y cómo vamos a hacer eso? El primer paso básico es la elevación de los miembros inferiores. En el cuarto lugar vamos a corregir la bradicardia. Ojo, cuando el paciente empieza a presentar uno de los efectos tóxicos de la anestésica local, se debe inmediatamente suspender la administración de lo mismo. Esperar que el paciente entre en su estado basal de homeostasis normal, sin ningún efecto, para poder continuar, si hay una herida, suturar.